Entra sigilosamente. Tiene el rostro vuelto. Ha venido a robarle el aliento al niño. Así comienza un antiguo hechizo egipcio de más de 3000 años de antigüedad. Imagínense, una cabaña oscura, brasas encendidas en un brasero y una madre susurrando estas palabras aterrorizada abrazando a su hijo. Lo protege de un demonio nocturno, una criatura informe cuya apariencia es demasiado terrible para describirla. El miedo a la oscuridad y a lo que acecha en ella es lo que nos une a los antiguos egipcios a lo largo de los milenios. Para ellos, esto era más que una simple canción de cuna. Era una verdadera batalla por la vida de sus hijos. Pero, ¿cómo comenzó realmente la vida a la sombra de las pirámides? En la intersección del mito y la cruda realidad. Escucha una leyenda que parece el guión de una fantasía hollywoodense. El mismísimo dios del sol, Ra, decide que sus hijos gobernarán Egipto. 5 grandes dioses descienden a la tierra, no en carros dorados, sino de incógnito. Se disfrazan de una compañía ambulante de bailarines, y el formidable dios demiurgo Khnum transporta sus mercancías, disfrazado de simple porteador. Se infiltran en la casa del sacerdote para entregar a su esposa. Magia, juegos de palabras e hijos con la piel brillante como el oro. Así describieron los egipcios el nacimiento de sus grandes reyes. Pero ¿qué sucedía en los hogares comunes? No había salas estériles ni médicos, solo 2 ladrillos mágicos, sobre los cuales se sentaba la parturienta y un sanador experto cerca. Lo sabemos por los diminutos jeroglíficos y figurillas que capturan el momento del nacimiento de una persona. Pero he aquí la paradoja. Los egipcios nos dejaron innumerables pergaminos sobre cómo morir adecuadamente, pero casi nada escribieron sobre cómo nacer adecuadamente. La egiptología es la mayor novela policíaca de la historia de la humanidad. Los académicos han debatido durante décadas los hechos que hemos aprendido a considerar inmutables, porque nuestras fuentes son solo fragmentos de antiguos misterios. Tomemos como ejemplo su apariencia. Observen sus estatuas. Hombres perfectamente atléticos, mujeres esbeltas. Era un antiguo filtro de Instagram en acción. Todo egipcio deseaba permanecer siempre joven y bello. Pero a veces la verdad se trasluce. Como en el caso de la famosa estatua del jefe de la aldea, una figura de madera que representa a un hombre con un vientre muy realista, papada y una mirada vivaz y penetrante. Es una rara instantánea de la vida real, sin florituras. Y aquí llegamos a la intriga principal, el misterio de la reina Ti. ¿Quién era realmente? En un libro popular leerás que era una rubia de ojos azules, en otro que era una nubia de piel oscura. Los académicos lidian con esta pregunta, estudiando su retrato de ébano. Pero ¿era el color de la madera un indicio de raza o simplemente un recurso artístico? Buscamos respuestas en el ADN de sus padres y en las tumbas del Valle de los Reyes, intentando reconstruir el verdadero rostro de la historia. Egipto no tiene prisa por revelar sus cartas, y lo que hoy consideramos un hecho puede resultar ser solo una hermosa teoría mañana. Estamos apenas al principio de nuestra inmersión en su mundo, y créeme, muchos más descubrimientos nos aguardan tras el umbral de esta antigua cabaña. Tras el umbral de esta antigua cabaña no solo aguarda oro, sino también personas que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia. Conoce a Theodore Davis, un millonario de temperamento insoportable, cuyo dinero y entusiasmo fanático lo han convertido en una leyenda de la egiptología. En febrero de 1905, sus hombres trabajaban en el Valle de los Reyes, literalmente a tiro de piedra, de donde, 20 años después, Howard Carter descubriría las fabulosas riquezas de Tutankamón. Davis jamás habría soñado con encontrar una tumba real aquí. El espacio parecía demasiado estrecho. Pero al valle no le gusta la previsibilidad.
Cuando los trabajadores descubrieron el último escalón, el corazón de los exploradores se desplomó. Pero la alegría pronto dio paso a la alarma. Los sellos de las puertas estaban rotos. ¡Ladrones! ¿Era demasiado tarde? Más allá de la puerta les aguardaba el caos, algo que ahora llamaríamos la escena de un crimen. Sarcófagos destrozados, tapas esparcidas en una carrera frenética, máscaras arrancadas. Pero los ladrones estaban claramente asustados y habían dejado atrás sus posesiones más preciadas. En un pequeño ataúd yacía un anciano con el rostro de Abraham Lincoln. Un parecido asombroso. Era Yuya, el comandante del carro, y a su lado estaba su esposa, Tuya. Incluso después de 3000 años, su rostro seguía siendo sensual y expresivo. ¿Quién era este Yuya? Su cráneo no se parecía al de un egipcio. Alto, con una nariz prominente y aguileña. Los eruditos aún debaten si era un noble semita que alcanzó prominencia en la corte. Una cosa sí sabemos. Estas personas fueron los padres de la gran reina Ti. Pero, ¿cómo eran los egipcios en la vida real, no con sus máscaras doradas? Olvídense de las imágenes de Hollywood. Eran bajos y elegantes, con la piel color arcilla quemada y ojos profundos y oscuros. Simplemente se llamaban a sí mismos humanos. Para ellos, todos los demás eran simplemente bárbaros patéticos. Para experimentar su mundo debemos hacer lo imposible, retroceder 3000 años en el tiempo. Imagínense, una mañana de verano en el año 51 del reinado del gran Ramsés II. Estamos a bordo de un barco real, llevando vino fino al templo del dios Khnum. El amanecer baña de oro las pirámides de Giza. Las velas están tensas. El viento del norte nos lleva más allá de Memphis, la muralla blanca de Egipto. El capitán de nuestro barco es un hombre honesto, pero ¿quién puede resistirse a la tentación? Esa noche, bajo las estrellas centelleantes, probamos ese mismo vino de las reservas reales. El capitán se encoge de hombros. Un par de jarras no cuentan hasta que Ramsés lo descubre. Pero no hay tiempo para relajarse. Beni Hassán y las ruinas de Akenatón se encuentran más adelante. Esta es la ciudad del hereje y maldito faraón Akenatón, cuyo nombre ahora está prohibido incluso pronunciar. La tripulación aferra nerviosamente sus amuletos, intentando no mirar las murallas derruidas. Aquí, el río se vuelve mortal. El viento azota las rocas, intentando empujar el barco hacia el banco de arena. Oímos los remos raspar el fondo. Un segundo de vacilación y nuestro viaje terminará aquí. Pero el capitán da una orden furiosa y pasamos de largo a centímetros de la muerte. ¿Por qué este lugar aterrorizaba tanto a los antiguos marineros y qué más esconde el imponente Nilo? Estamos apenas al principio de nuestro viaje. Hemos estado a punto de morir, pero el capitán ni siquiera se ha secado el sudor de la frente. ¿Por qué? Porque ante nosotros se encuentra Asiut, la ciudad de quienes una vez casi perdieron el trono de todo Egipto. Llevamos 10 días viajando y la anhelada elefantina aún está a una eternidad de distancia, pero los verdaderos secretos comienzan más abajo. Mira el agua, es Abidos, la ciudad sagrada donde, según la leyenda, descansa el mismísimo Osiris. Los muelles están tan abarrotados que apenas cabe un gato. Una barcaza funeraria con un sarcófago dorado pasa justo delante de nuestras narices. El capitán maldice furioso a los marineros por su vacilación y, un momento después, susurra una oración temerosa. Sabe que un día él también será arrastrado río abajo hacia el mundo de los muertos, si, claro, logra ahorrar para un entierro digno. El Nilo empieza a serpentear como si intentara confundirnos. 30 millas al este, 30 millas al oeste. Y allí está, Tebas, la ciudad de las 100 puertas. Obeliscos y pilones brillan rojos al atardecer. En una orilla se encuentra la ciudad de los vivos, en la otra, la ciudad de los muertos. Pero nos llama la atención un extraño templo.
Es perfecto, pero sus muros están profanados. Alguien con una crueldad demencial ha intentado borrar de la historia el nombre de la mujer que se atrevió a gobernar como un hombre, Hatshepsut. Su nombre está prohibido, sus imágenes destrozadas, pero la grandeza de este lugar no se puede ocultar. Sabemos más sobre ella que nuestro capitán, pero por ahora es mejor mantener la boca cerrada. Continuamos, donde termina Egipto y empieza Nubia, Abu Simbel. Los 4 colosos de Ramsés el Grande nos observan desde 20 metros de altura. El escriba a bordo aferra con nerviosismo sus pergaminos. Debe asegurarse de que las grandes victorias del faraón queden grabadas impecablemente. Conocemos la verdad sobre esas batallas, pero discutir la propaganda de Ramsés es una forma segura de no volver jamás a casa. Olvídense de las verdes costas. Nos adentramos en la Tierra Roja. El desierto es un tesoro, pero el precio es la vida. Aquí, en Wadi Hamamat, se encuentran las minas de oro. Poseemos el mapa del tesoro más antiguo del mundo, pero conduce al infierno. Allí, en los barrancos ardientes, se afanan los conocidos como ganado humano, criminales y prisioneros, condenados a una muerte lenta por amor al oro reluciente del tesoro del faraón. Pero el antiguo Egipto no es todo oro y esclavos. Observa este pequeño bote en el bosque de papiros. El noble Nebamun está cazando. Su hija recoge flores de loto. Su esposa, vestida de gala, se balancea en la popa y el gato doméstico agarra con entusiasmo un pato por el ala. En este caos de dioses, guerras y reinas malditas, hay espacio para la simple felicidad familiar. Este es el verdadero Egipto, un delicado equilibrio entre el oro eterno del desierto y el vibrante calor vespertino en el gran río. Nuestro viaje acaba de comenzar, y créeme, el Nilo aún no ha revelado sus rápidos más peligrosos. Estamos acostumbrados a ver faraones congelados en piedra, pero tras las máscaras del poder se escondían personas vivas. Tomemos como ejemplo a Akenatón. El gran hereje que trastocó la fe de sus antepasados era, en el fondo, un padre increíblemente tierno. No tuvo hijos varones, y quizá esta fuera su pena secreta, pero fíjense en cómo adoraba a sus 7 hijas. Las llevaba a todas partes, desde templos solemnes hasta aburridas cenas de estado. Hay un bajorrelieve extraordinario. Akenatón tiende la mano a Nefertiti para besarla, mientras una de sus hijas, en un carro, aprovecha la distracción de sus padres para espolear con entusiasmo a los caballos con un palo. Una imagen familiar, ¿verdad? Pero la vida en Egipto no se limitaba a palacios. De niños, corrían desnudos, jugando con piedras y fragmentos sencillos. Pero también existían auténticas maravillas tecnológicas. Imagínense, hace 3000 años, un heredero adinerado podía mover una cuerda para hacer bailar a enanos mecánicos sobre una plataforma o jugar con un gato de madera cuya mandíbula se movía. Hablando de gatos, Egipto nos dio este peludo anfitrión. ¿Sabes cómo los llamaban los egipcios? Miu. Simple y comprensible. Los gatos eran tan queridos que existían hechizos mágicos especiales para ellos. Si un escorpión picaba a una mascota, su dueño invocaba al mismísimo dios Ra, pidiéndole que salvara a su hija. Los perros no eran menos afortunados. Recibían nombres de familiares. Un perro, por ejemplo, se llamaba olla de cocina. Al parecer, le encantaba comer. Pero la infancia terminó abruptamente. A los niños se les cortaba la famosa trenza juvenil y rápidamente se convertían en hombres, listos para el matrimonio y el servicio, y entonces el primer amor. La poesía egipcia aún nos estremece. Me emborracho sin cerveza en cuanto toco sus labios, escribió un joven. Y olvidémonos del mito de que los egipcios solo se frotaban la nariz. En los bajorrelieves de Amarna vemos una pasión que ningún canon puede ocultar. Incluso nuestros cuentos de hadas favoritos se originaron aquí,
a orillas del Nilo. La historia del príncipe maldito, encerrado en una torre, y la princesa dispuesta a morir a menos que su amante fugitivo sea devuelto, es una inspiración directa para Rapunzel y la princesa en la montaña de cristal. Los egipcios eran optimistas incorregibles y creían en el amor a primera vista, capaz de desafiar incluso la maldición de los dioses. Pero ¿cómo era la vida real de quienes inspiraban a los hombres a realizar estas hazañas? Dicen que el nivel de civilización se mide por el estatus de las mujeres. Y en este aspecto, Egipto le hace la competencia incluso a la ilustrada Atenas. Mientras que en Grecia las mujeres se mantenían prácticamente en reclusión, las egipcias poseían propiedades, podían demandar y elegir su propio destino. Es cierto que no se convirtieron en escribas ni arquitectas, pero sí eran amas de casa, sacerdotisas y cantantes, cuyas voces, según la leyenda, calmaban la ira de los dioses. Nuestra inmersión en su mundo apenas comienza. Ante nosotros se encuentran los secretos que las mujeres egipcias se llevaron a sus tumbas. Y créanme, hay mucho que admirar. Imagínense, mientras que en la Atenas ilustrada, una mujer era apenas una sombra indefensa de su marido, en Egipto podía demandar a cualquier hombre y salir victoriosa. Pero, ¿quiénes eran realmente? Circulaban rumores de prostitución sagrada, pero Egipto era mucho más sofisticado. Las mujeres no eran solo amas de casa, sino también músicas profesionales cuyas voces se consideraban mágicas. A veces eran esclavas, pero con mayor frecuencia eran artistas independientes que formaban orquestas enteras. ¿Buscas una receta milenaria para el matrimonio perfecto? El sabio Ptahhotep aconsejaba: llena su vientre, vístele el cuerpo y frota su piel con aceites perfumados. Que su corazón se regocije mientras viva. Suena a spa, ¿verdad? Pero también había una razón práctica. Un hombre egipcio no tenía derecho a retar a su esposa en los tribunales, y no se trataba solo de caballerosidad. A diferencia de la Inglaterra victoriana, las mujeres egipcias poseían tierras y dinero. Podían comprar propiedades sin pedir permiso ni a su padre ni a su marido. Pero no piensen que esta era una tierra de pétalos de rosa. El castigo por la infidelidad era terrible. Si una esposa cometía adulterio, su amante podía ser arrojado a un estanque de cocodrilos, y créanme, no conocían la piedad. La propia mujer infiel podía ser quemada o arrojada a los perros. El antiguo Egipto valoraba la fidelidad tanto como la libertad. Y ahora, el principal mito a desmentir. Probablemente hayas oído que los egipcios solían casarse con sus hermanas. Olvídalo. Estudios genéticos y miles de documentos demuestran que la gente común evitaba esta costumbre. La confusión surgió porque en las canciones de amor, los egipcios llamaban a sus esposas hermanas, un apodo cariñoso como niña o cariño. Hoy en día, los matrimonios entre parientes eran un privilegio de dioses y reyes para preservar la sangre solar. Y hablando de poder, las reinas egipcias eran especialmente poderosas. Hatshepsut no solo gobernaba, llevaba barba postiza y el título de rey, obligando a todo el país a someterse a ella. Luego estaba la enigmática Ti, una joven sencilla que cautivó tanto al faraón que se convirtió en su legítima corregente. En Egipto, el estatus de una mujer aumentaba drásticamente al convertirse en madre. Se esperaba que los hijos honraran a su madre por encima de todo. Curiosamente, las lápidas solían representar el amor por los padres, hijos y hermanos, pero casi nunca el amor por la esposa. ¿Por qué? Quizás se consideraba demasiado íntimo para la eternidad. Pero había una pasión que unía tanto a la reina como a la sencilla campesina, la ropa y las joyas. Las egipcias creían que la belleza era un impuesto que imponían a los hombres para mantener el mundo hermoso.
Y a juzgar por los collares de oro encontrados en tumbas, este impuesto se pagaba fielmente. Nuestra inmersión en el mundo de las bellezas antiguas continúa, y lo que nos espera ahora es lo que ocultaban bajo sus túnicas translúcidas. ¿Qué ocultaban entonces estas prendas translúcidas? De hecho, la moda del antiguo Egipto no es solo exótica, es un desafío audaz a nuestra imaginación. Olvídense del algodón y la seda, eran simplemente desconocidos en aquellos tiempos. Solo lino. ¿Y qué lino? Desde la lona tosca hasta la gasa más fina, que hoy llamaríamos vestido desnudo. ¿Lana? En absoluto. Se consideraba ritualmente impura. Imaginen ir a un templo vistiendo solo la tela vegetal más pura. Durante el Imperio Antiguo, las mujeres egipcias usaban su vestidito negro, solo que blanco, ceñido al cuerpo como una segunda piel y sujeto por amplios tirantes, dejando el escote al descubierto. Al observar las estatuas, se podría pensar que estaban prácticamente desnudas, y no se equivocarían. Los egipcios no temían la desnudez, la deificaban. Pero hay un misterio que a menudo me pregunto: ¿cómo se sentían las mujeres con curvas con estos vestiditos? Por desgracia, la historia solo nos ha conservado imágenes de bellezas esbeltas, mientras que sus sinuosas formas probablemente se ocultaban bajo capas, elegantemente colocadas sobre sus hombros en las noches frescas. ¿Y los hombres? Si crees que eran aburridos, te equivocas. Mientras los hombres modernos discuten sobre el ancho de sus corbatas, un dandy egipcio podía pasar horas comentando los nuevos pliegues de su falda. Sí, los pantalones son cosa del futuro lejano. La tendencia principal es el shenty, un taparrabos. También había estilos extremos, por ejemplo, faldas cortas con una cubierta de cuero para las partes más íntimas. ¿Y los sacerdotes? Desfilaban con pieles de leopardo, con la boca gruñona de la bestia pegada al pecho. Estarás de acuerdo, no encontrarás un estampado como ese en la moda de producción masiva actual. Pero una verdadera sorpresa aguardaba a los arqueólogos en la tumba de Tutankamón. Howard Carter pasó 5 años rebuscando en los baúles del faraón, convirtiéndose en el primer estilista histórico del mundo. Imaginen su emoción. Abrió un baúl y encontró no solo oro, sino también el guardarropa personal del joven rey. Sandalias con flores de loto doradas, guantes de arquero y vestimentas ceremoniales bordadas con halcones. Es cierto que antiguos saqueadores habían devastado el lugar, arrugando las invaluables prendas en fardos. La tela se desmoronaba al tacto y Carter tuvo que restaurar literalmente los patrones cuenta a cuenta, sacrificando el propio material para preservar la historia. Y, por supuesto, los detalles que te volvieron loca. Pelucas de cabello natural, teñidas de un rojo intenso con henna, y joyas que deslumbraban. Los egipcios poseían el secreto del oro rosa, un secreto que creíamos perdido. No conocían los diamantes, pero su lapislázuli y turquesa, engastados en electrum, parecen más caros que cualquier lujo moderno. Recuerda la corona de la princesa Knumit, los hilos de oro más finos con diminutas flores. Estas no son simples joyas, son un himno a la feminidad, congelado en la eternidad. La belleza era su religión, y la ropa era una forma de declarar su estatus de divinidades en la tierra. No te lo pierdas, porque la próxima vez echaremos un vistazo a los neceseres de las antiguas reinas y créenos, sus secretos de maquillaje te sorprenderán. Imagina abrir el neceser de una gran reina. En su gabinete, o mejor dicho, en una elegante caja tallada, hay más que maquillaje, sino toda una alquimia de belleza. Las mujeres egipcias veneraban sus ojos, delineador negro y col espeso, polvo de malaquita verde y galena gris. No era solo maquillaje, era protección contra el sol abrasador y los malos espíritus. Pero tenían un secreto que podría parecer extraño
a los ojos modernos. En lugar de perfumes con alcohol, usaban aceites espesos y aromáticos. Imagina ese aroma rico y envolvente de lirios y mirra emanando de la piel de una noble. En el calor egipcio, esta era su única salvación. Hablando de calor, ¿te has preguntado alguna vez por qué Nefertiti lleva su famosa corona azul en todos sus retratos? Los historiadores tienen una teoría atrevida. Quizá la reina simplemente ocultaba un problema capilar. De hecho, las coronas egipcias son un arte en sí mismas y una verdadera molestia. Fíjate en la corona Atef. Parece tan pesada que incluso un movimiento torpe puede hacerla insoportable para el frágil cuello del faraón. Pero volvamos a la realidad. Si nos transportaran a Luxor hace 4000 años, no reconoceríamos la ciudad. Estamos acostumbrados a ver ruinas grises y monolíticas, pero el antiguo Egipto era increíblemente vibrante, casi ácido. Echen un vistazo al interior de una típica casa de obreros en Deir el-Medina. Era estrecha, con solo 4 habitaciones y diminutas ventanas en lo alto del techo para aislarse del calor. La gente dormía, comía y trabajaba en una única habitación central. Y cuando el calor se volvía completamente insoportable, toda la familia se mudaba a la azotea, el único lugar donde podían respirar el fresco aire nocturno. Las villas de los nobles en Amarna eran algo completamente distinto. Eran un auténtico lujo para la época: amplios jardines, estanques de loto e incluso baños privados. Sí, tenían inodoros y sistemas de desagüe, cuando en Europa la gente aún corría con hachas de piedra. Y el palacio de Amenhotep III parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los suelos estaban pintados para dar la impresión de caminar sobre un estanque donde nadaban peces y patos, y las aves en vuelo observaban desde arriba. Era un mundo donde incluso las patas de las camas tenían forma de cabezas de leones o patos. Pero lo más sorprendente es su mobiliario. Los egipcios despreciaban las almohadas suaves. En su lugar, usaban reposacabezas de madera con un hueco para el cuello. ¿Suena a tortura? En realidad, es un invento brillante. La cabeza queda suspendida, la brisa acaricia el cuello y el peinado se mantiene perfecto hasta la mañana siguiente. Los egipcios sabían cómo transformar la vida cotidiana en arte. Incluso una simple cuchara de maquillaje tenía la forma de una niña flotando y un simple silo de grano tenía proporciones perfectas. Pero ¿cómo lograron construir tales ciudades y crear obras maestras con tan solo cinceles de cobre y sierras de piedra? La respuesta está en su trabajo diario, del que hablaremos ahora. Imagina abrir una tumba y encontrar 1500 platos de piedra, y no son guijarros toscos, sino elegantes vasijas con paredes más delgadas que la porcelana moderna. ¿Cómo se las arreglaban los egipcios hace 5000 años, sin máquinas ni electricidad? Es un misterio. Mientras la élite bebía en copas de oro y cuencos de plata, el vidrio apareció repentinamente en Egipto, como de la nada. Era translúcido, misterioso y tejido con hilos de colores, creando un efecto ondulado. ¿Pero qué ponían los egipcios en estas lujosas vasijas? Los cimientos de la vida son el pan y la cerveza. Los arqueólogos aún encuentran hogazas de pan que se han endurecido hasta convertirse en granito a lo largo de milenios. Este es literalmente el pan más duro de la historia de la humanidad. Y la cerveza egipcia era esencialmente pan líquido. La masa se cocinaba ligeramente, se desmenuzaba en agua y se dejaba fermentar. El resultado era la busa, una bebida alcohólica con un 7% de graduación alcohólica, suficiente para calmar el aburrimiento nocturno. Mientras los pobres sobrevivían a base de cebollas y lentejas, la nobleza ofrecía banquetes tan espectaculares que las fiestas modernas parecen las de un jardín de infancia.
En los muros de las tumbas vemos no solo cenas formales, sino también cócteles a lo grande. Fíjense en la pantalla. Hay una imagen de una invitada vomitando, mientras sus amigas intentaban sostenerla. Sí, los antiguos egipcios sabían algo sobre los excesos, y todo esto acompañado de la música de arpistas ciegos y el baile de acróbatas que solo llevaban un collar de cuentas. Por cierto, las canciones de los arpistas fueron una experiencia decididamente positiva. Imagínense, en el apogeo de la celebración, el músico comienza a cantar. Disfrútalo mientras vivas, pues nada te llevarás al paraíso del silencio. Esto es existencialismo egipcio antiguo, y si crees que los egipcios eran fatalistas aburridos, lee sus cuentos de hadas. Son auténticos thrillers. Tomemos, por ejemplo, la historia de dos hermanos, una esposa infiel, una falsa acusación de violación, una persecución, un río lleno de cocodrilos y la autocastración mágica del héroe como muestra de honestidad. La trama es más incisiva que en los melodramas modernos. Cuando los egipcios se cansaban de escuchar cuentos de hadas, iban a ver lucha libre. Las pinturas de las tumbas representan docenas de técnicas utilizadas por los atletas modernos. Los artistas incluso pintaban a los luchadores de diferentes colores para evitar confusiones al entrelazar brazos y piernas. El faraón Amenhotep II era un auténtico superhéroe. Se jactaba de poder atravesar una placa de cobre del grosor de una palma con una flecha. Hace que Robin Hood parezca un simple aficionado. Tras cazar leones, los nobles se relajaban con el Senet, un juego de mesa que les encantaba tanto que lo llevaban a la tumba. Hemos encontrado cientos de tableros, pero las reglas siguen siendo un misterio. Es como encontrar una PlayStation 3000 años después sin las instrucciones. Los egipcios eran fanáticos hogareños, incluso cuando viajaban a tierras lejanas como embajadores o comerciantes, su mayor sueño era regresar al Nilo. Al fin y al cabo, solo allí existía una vida verdaderamente encantadora, comprensible y llena de esas pequeñas alegrías que nos hacen humanos incluso después de 5000 años. Imagina, eres un noble próspero en una tierra extranjera, con una bella esposa, hijos y montañas de oro. Pero entonces llega una carta del faraón y lo abandonas todo de inmediato para regresar a casa. Eso es exactamente lo que hizo el legendario Sinuhe. ¿Por qué? Porque para un egipcio no había nada más aterrador que morir lejos del Nilo. Eran fanáticos del hogar, pero eso no significaba que estuvieran confinados en casa. El Nilo era su principal vía. Escribas, comerciantes y funcionarios navegaban constantemente por el río. ¿Y saben qué es lo más interesante? A los egipcios les encantaba el turismo. Cuando los empresarios de la época cerraban sus negocios en Memphis, se dirigían a visitar las atracciones turísticas. Prepárense. Para los egipcios de la época de Cleopatra, las grandes pirámides eran tan antiguas como lo son las ruinas de la antigua Roma para nosotros. Percibieron esta colosal brecha temporal y se comportaron como turistas comunes. Las pirámides están literalmente cubiertas de grafitis antiguos, como Ptajemat estuvo aquí. Un visitante se sintió tan inspirado que escribió, como el cielo en su interior y el sol brillando en su interior. La gente no cambia, ¿verdad? A veces esta pasión por la historia adoptaba formas extrañas. El arqueólogo Herbert Winlock descubrió un pasadizo subterráneo secreto que conducía a la tumba de la reina Neferu en Deir el-Bahri. ¿Sabes por qué lo excavaron siglos después de su muerte? Para facilitar el acceso a los turistas. Incluso entonces, los guías locales comprendían que el amor por la belleza podía generar fortunas. Pero ¿cómo se llegaba a ser capaz de escribirlo todo? El camino al éxito comenzaba en la escuela de escritura. Olvídate de pupitres y libros de texto. La pequeña egipcia
Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con la falda como escritorio. En lugar de papel, tenía fragmentos de cerámica rotos, porque el papiro era caro. Los maestros eran estrictos. Su lema era: un niño tiene orejas en la espalda, oye mejor cuando le pegan. Pero la apuesta valió la pena. A los escribas se les llamaba faldas blancas. Era un pase al mundo de la élite, donde no había necesidad de agacharse en el campo ni oler a pescado. Como decían las antiguas enseñanzas, no hay profesión sin líder, excepto el escriba. Él es su propio líder. Y si creen que su vida era una burocracia aburrida, lean las cartas del sacerdote Hekanakte. Es una auténtica historia de suspense del año 2000 de Cristo. El anciano Hekanakte estaba de viaje de negocios y bombardeó a su hijo mayor, Mersu, con furiosas cartas personales. «Trabaja más, cuida mi grano. Si la tierra es arrasada, ten cuidado». Típica microgestión paternal que aún nos hace compadecernos del pobre Mersu 4000 años después. Estas cartas lo contienen todo: el miedo al hambre, las peleas familiares y el eterno «escucha a tu padre». Observamos estos papiros y entendemos: tras los jeroglíficos y las máscaras doradas, había personas que amaban, estaban enojadas y soñaban con un hogar, como tú y yo. Imagina cómo debió ser para Mersu. Su padre lo atormentaba con interminables voces en papiro: ¿qué grano plantar? ¿A quién arrendar la tierra? Y Dios no permita que pagues demasiado. Te lo descontaré de tu parte. Nada de bonificaciones, solo multas y una enorme responsabilidad. ¿Sabes qué es lo irónico? Los arqueólogos encontraron una de las cartas selladas de Hekanakte. Mersu simplemente perdió la paciencia y la arrojó a un pozo sin siquiera leerla. Hace 4000 años, la gente hacía exactamente lo mismo que hacemos hoy con las notificaciones tóxicas en las aplicaciones de mensajería instantánea. Simplemente las ignoraban. El sistema postal en el antiguo Egipto funcionaba como una frenética charla familiar. Los parientes se espiaban constantemente, se quejaban de Mersu y difundían chismes sobre su padre a sus espaldas. Pero la verdadera explosión se produjo cuando el anciano tomó a una joven concubina, Utenheb. Esta fue la manzana de la discordia que finalmente destrozó a la familia. Hekanakte literalmente gritaba en sus cartas: «¡Cállate! Esto es lo mejor para ti. Si lo tocas, los echo a todos de casa». La gran Agatha Christie, tras estudiar estas cartas, declaró que esta casa tenía todos los ingredientes para el asesinato perfecto. Lo que tenemos ante nosotros no son simples jeroglíficos, sino un auténtico thriller psicológico. Pero ¿cómo logró este irascible anciano todo esto? Aquí reside el principal secreto del sistema egipcio. Hekanakte era sacerdote y administrador. En Egipto no había división entre la iglesia y el Estado. Si eras un alto directivo, eras todas estas cosas a la vez. Fíjate en Senmut, el favorito de la reina Hatshepsut. Era sacerdote, arquitecto, tutor de la princesa y guardián del sello. Es como si un Elon Musk moderno oficiara servicios en una catedral los domingos y comandara personalmente el ejército los lunes. Hablando del ejército, si crees que todos los niños egipcios soñaban con batallas heroicas, te equivocas. Los maestros de la época desestimaron rápidamente la arrogancia de los futuros escribas, describiendo el servicio militar como un infierno. Te despiertan después de una hora de sueño, te empujan como a un burro, bebes agua una vez cada 3 días y tu piel se cubre de sal. Durante mucho tiempo, Egipto ni siquiera tuvo un ejército profesional, solo una multitud de campesinos, arrancados de sus arados y obligados a construir pirámides o blandir hachas. Todo cambió con la llegada de los Hyksos, quienes trajeron consigo las tecnologías de la muerte, caballos de guerra y carros de guerra. El carro era como el coche de carreras de la época, ligero,
frágil e increíblemente rápido. Los faraones convirtieron la guerra en un espectáculo. Se ataban las riendas a la cintura para liberar sus manos y galopaban con sus arcos. Imagínense el nivel de extremismo. Toda esta inmensa pirámide social descansaba sobre los hombros de campesinos comunes y corrientes. Trabajaron, construyeron y murieron en el anonimato. Y he aquí la paradoja. Conocemos los nombres de los grandes conquistadores, pero el viejo y gruñón Hekanakte parece mucho más real y vivo. ¿Por qué? Porque sus problemas, facturas, niños traviesos y escándalos familiares, son cosas que permanecen inalteradas incluso después de 4000 años. Quédense con nosotros, porque la historia no se trata de fechas, se trata de personas que fueron como nosotros. Pero mientras la gente común sobrevivía, los que estaban en la cima de la pirámide se preparaban para la gran cacería. Y comenzaron con la comodidad de los caballos. Imagínense, incluso la yegua Senmut, la favorita de la gran Hatshepsut, tenía una lujosa manta acolchada con un forro suave para evitar rozaduras. Esto no es solo lujo, es progreso tecnológico. El ejército egipcio se había convertido en una auténtica máquina de matar gracias a sus enemigos, los hicsos. Los egipcios primero expulsaron a los invasores, luego desarrollaron un gusto por las bestias y se convirtieron en depredadores. Bajo Tutmosis III, la guerra se volvió tan común como las inundaciones del Nilo. 20 años seguidos, cada año una nueva campaña. El ejército estaba ahora compuesto por profesionales, divididos en cuerpos de 5000 hombres. Cada cuerpo llevaba el nombre de una deidad y marchaba a la batalla bajo estandartes de oro. Estas estatuillas en altos postes no eran simples insignias, sino un arma psicológica que infundía coraje divino en los guerreros. Pero, ¿eran estos faraones genios tácticos? Spoiler, no siempre. Tutmosis III demostró tal exceso de confianza en Megido que condujo a su ejército a través de un estrecho desfiladero montañoso, exponiéndose literalmente a una emboscada. Y Ramsés II en la famosa batalla de Kadesh es un clásico error de inteligencia. Creyó a 2 exploradores que encontró que el enemigo estaba lejos, llevando a su ejército a una trampa. Solo un milagro, y como luego mintió en sus relatos, una increíble valentía personal lo salvaron. En esencia, Ramsés fue el rey de la RP, convirtió un vergonzoso empate en una gran victoria en los muros de cada templo. Con el tiempo, los egipcios se volvieron perezosos y empezaron a contratar mercenarios extranjeros. Pero estos tenían una desventaja: su lealtad terminaba donde terminaba su dinero. Con el tiempo, el ejército empezó a imponer sus propios términos. Generales como Haremheb y Herihor simplemente se apropiaron de la corona, demostrando que el camino al trono pasaba por los cuarteles, no solo por la sangre divina. Para controlar las tierras conquistadas, se construyeron gigantescas fortalezas, como Semna en Nubia. Murallas de 10 metros de espesor, fosos y bastiones, eran verdaderos castillos miles de años antes de la llegada de los caballeros. La vida en su interior era sombría, calor, polvo y el temor constante de una revuelta de los desdichados cushitas. Pero ¿por qué vemos su mundo tan extraño en sus dibujos? ¿Por qué la gente siempre está de perfil, pero con un ojo al frente? ¿Crees que los egipcios no conocían la perspectiva? Sí, la conocían. Veían el mundo igual que nosotros. Pero su arte era mágico, no decorativo. Un dibujo en una tumba es un archivo de inicio para la eternidad. Si dibujas un jardín en perspectiva, algunos árboles quedarán ocultos, y en el más allá, el difunto lo necesita todo. Así que rotaban los objetos para capturar cada detalle. Esto no era primitivismo, sino funcionalidad. Si el ojo no ve un estanque en un dibujo, significa que no lo habrá en el paraíso. Y los egipcios no estaban acostumbrados a arriesgar su bienestar,
ni siquiera después de la muerte. Y aquí llegamos a la parte más interesante. ¿Cómo nacieron verdaderas obras maestras en medio de este rígido canon? Pero si los egipcios tenían tanto miedo de perderse algo, ¿por qué sus dibujos representan a personas con un solo ojo y una sola oreja? Es una extraña forma de resucitar en el paraíso, medio ciegos y medio sordos. Y aquí es donde nos topamos con el primer misterio. Sus cánones no son solo magia, sino un código complejo que aún no hemos descifrado por completo. Los académicos discuten y discrepan, pero a veces la respuesta honesta de un historiador es: simplemente no lo sabemos. Y no pasa nada. Investigar el pasado no es una lista de respuestas prefabricadas, sino una interminable historia detectivesca. Pero si la pintura nos resulta extraña, la escultura está en un nivel completamente diferente. Era una verdadera reserva para el alma. Si la momia se pudría o era destruida por ladrones, la estatua estaba destinada a convertirse en un nuevo hogar para el espíritu. Pero obsérvenlo más de cerca. No parecen vivas, están congeladas. Esto no es la muerte, es un instante arrebatado a la eternidad. Bajo la piel de piedra perfectamente lisa, no se ven nervios ni tendones. Son cuerpos moldeados según un único estándar, donde incluso los pliegues de grasa en el estómago son simplemente los estándares GOST, aprobados en ese momento. ¿Y los rostros? Te sorprendería, pero la individualidad era secundaria para los egipcios. Compáralos con los romanos. Al contemplar un busto del emperador Caracalla, te darás cuenta de inmediato de que este hombre era severo, lo reconocerías entre la multitud. Pero con los egipcios es diferente. La mayoría de los faraones se parecen. ¿Por qué? Porque el principal sello de la personalidad era el nombre. La magia de las palabras era más fuerte que el parecido en un retrato. Un faraón simplemente tenía que grabar su nombre en la estatua de otra persona y ¡zas! Esa se convertía oficialmente en su imagen. Un auténtico robo de personalidad al estilo antiguo. Pero en todo sistema hay quienes rompen las reglas. Y aquí llega Akenatón, el rey hereje. Revolucionó el arte. Olvídense de los poderosos atletas de hombros anchos. Akenatón ordenó que lo representaran como realmente era, con un cráneo alargado, un vientre flácido y piernas esbeltas. Exigió Maat, la verdad. En bajorrelieves, besa a su esposa y lanza a sus hijos por los aires. Para su época fue impactante, un auténtico espectáculo de punk rock en un mundo de tradiciones rígidas. Y fue este periodo el que nos dio nuestra obra maestra más famosa, el busto de Nefertiti. Fue encontrado literalmente en un montón de basura en el taller del escultor Tutmosis. Es perfecto, pero detrás de esta belleza se esconde un escándalo internacional. ¿Cómo llegó a Berlín? ¿Fue robado o fue una astuta estratagema de los arqueólogos que burlaron a los inspectores egipcios? El gobierno egipcio aún se plantea esta pregunta, y Nefertiti continúa sonriéndonos enigmáticamente desde detrás de una vitrina, guardando los secretos de su creadora. El arte egipcio no se trata de la apariencia de las personas, se trata de cómo querían permanecer para siempre. Y a juzgar por lo que aún decimos de ellas, lo lograron. Imagínense, 1912, excavaciones en Amarna. Sobre la mesa, frente a un inspector egipcio, yacen artefactos esperando ser clasificados. Entre ellos está Nefertiti. ¿Cómo llegó esta obra maestra a Berlín? Oficialmente, los arqueólogos tenían derecho a tomar muestras, pero seamos sinceros, ¿estaba este inspector borracho, ciego de ambos ojos, o simplemente era increíblemente estúpido? Es difícil creer que alguien pudiera pasar por alto semejante belleza. Lo más probable es que simplemente la desempolvaran o la hicieran pasar por una copia de segunda. ¿Y saben qué? Si yo fuera Ludwig Burckhardt, también habría guardado silencio. En el mundo de la arqueología, la línea entre el logro científico y el robo audaz es tan delgada como un papiro antiguo.
Pero, ¿cómo crearon los egipcios este ideal? Olvídense de los espasmos de creatividad e inspiración. Era pura matemática fría. Tenían una persona especial, el rayador. No dibujaba a mano, dibujaba una cuadrícula, exactamente 19 cuadrados desde los talones hasta la coronilla. Sin improvisación, cada articulación, cada curva del cuerpo tenía su propia dimensión rigurosamente definida. Era una auténtica cadena de montaje. Uno marca, otro esculpe la piedra, un tercero añade los toques finales. Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez por qué sus pinturas parecen terminadas ayer? El secreto está en la química. Los egipcios usaban témpera mineral, no óleo, carboncillo, malaquita, ocre. Literalmente grababan la eternidad en las paredes. Pero lo más sorprendente es el estatus de sus creadores. Para los faraones, estos genios no eran grandes artistas, sino simplemente artesanos. Al nivel de carpinteros y zapateros, sin autógrafos, sin fama. Solo conocemos algunos nombres y es pura casualidad. Pero los arquitectos, esos sí que eran grandes. Eran las verdaderas estrellas de rock de la antigüedad. Tomemos como ejemplo a Imhotep. Fue el primero en la historia en atreverse a construir una pirámide no de ladrillo, sino de piedra. Su genio fue tan aterrador e inspirador que miles de años después los egipcios lo elevaron a la categoría de dios. O Senmut, el favorito de la reina Hatshepsut, le construyó un templo que aún hoy nos deja sin palabras. Pero en cuanto murió la reina, sus enemigos intentaron borrar su nombre de la historia, destruyendo todas sus estatuas. Y aquí reside la ironía definitiva. Admiramos su precisión, pero no tenemos ni un solo dibujo detallado, solo bocetos deficientes sobre fragmentos de cerámica. ¿Cómo construyeron estos colosos sin planos modernos? Quizás la respuesta sea que no solo construían estructuras, construían portales a la inmortalidad. Y al observar cómo aún hoy hablamos de Nefertiti, nos damos cuenta de que su plan funcionó a la perfección. Imaginen construir una maravilla del mundo con solo bocetos rudimentarios sobre fragmentos de cerámica. Ahí reside el principal misterio. Cuando los egipcios excavaban tumbas en la roca, todo era sencillo. Un arquitecto podía ordenar rápidamente: «Chicos, abran la puerta aquí para que quepa el sarcófago». Pero ¿cómo se creó la obra maestra de Deir el-Bahri? Este templo tiene proporciones tan perfectas que es imposible imaginarlo sin una maqueta detallada. Sin embargo, no la hemos encontrado. La única pista es el gran arquitecto Senmut. Parece haber usado templos antiguos como modelos a escala real, copiándolos y perfeccionándolos. Pero ¿quién estaba realmente detrás de estos dibujos? Hasta que encontremos la firma de algún antiguo ingeniero de Jones, asumiremos que Senmut fue el autor. Pero esto es lo verdaderamente asombroso. Para los egipcios no había distinción entre dibujo y encantamiento. Estamos acostumbrados a dividir el mundo en 3 rincones: el laboratorio estéril del científico, el templo majestuoso y la cámara oscura del mago. Para nosotros, estos son universos distintos, pero si le preguntaras a un sacerdote egipcio qué significaba ciencia, simplemente no entendería de qué hablabas. No tenían esa palabra, así como tampoco tenían la palabra religión. Para ellos, la magia, la ciencia y la fe estaban entrelazadas en un solo y estrecho nudo. Míralo tú mismo. Si te rompías una pierna, un médico egipcio te entablillaba. Eso es medicina. Luego te untaba miel en la piel. Eso es química. Pero después siempre recitaba un conjuro y te colgaba un amuleto al cuello. Y si se hubiera olvidado de la magia, te pondrías furioso. Para un paciente de aquella época, la medicina pura sin misticismo era inútil. Muchos piensan que la magia es solo un cuento de hadas para los irracionales, pero este es un malentendido peligroso.
La magia era una herramienta, y muy poderosa además. Recordemos la conspiración en el harén de Ramsés III. Una de las concubinas decidió eliminar al faraón para poner a su hijo en el trono. ¿Y qué usó? ¿Asesinos a sueldo? No, encargó figuras de cera mágicas y hechizos para nublar la mente de los guardias. Un historiador moderno diría, solo perdían el tiempo con supersticiones. Pero imaginemos por un momento, ¿qué habría pasado si hubiera funcionado? La magia es el preludio de la ciencia. Cuando la hipnosis estaba en manos de los hechiceros, se consideraba diabólica. Hoy es una rama de la psicología. Los magos egipcios eran brillantes observadores. Si un sacerdote no podía invocar la lluvia, calculaba su llegada basándose en el movimiento de las nubes y comenzaba su ritual 5 minutos antes del diluvio. Esto no es engaño, es la forma más elevada de control sobre la realidad. Su secreto residía en el carisma y el conocimiento del alma humana. Construían sus portales a la inmortalidad no solo usando piedra, sino la esencia misma de la fe humana, y al observar cómo se mantuvieron sus templos durante miles de años, nos damos cuenta de que sus planos eran mucho más fiables que los nuestros. Imagina estar ante un gran mago egipcio. Si su ritual de lluvia falla, no se disculpará. Dirá que hechiceros enemigos erigieron un escudo astral o que un asistente pronunció mal una sílaba sagrada. ¿Y sabes qué? Le creerán. Porque en un mundo donde la fe es más fuerte que los hechos, el carisma es la realidad. Los magos más venerados eran aquellos que no creían en absoluto en sus hechizos. ¿Cínico? Quizás. Pero un hombre honesto que admitiera su ignorancia no vivía mucho en aquellos tiempos, y ahora el secreto principal, su magia, realmente funcionaba. Pero no en las nubes, sino en sus mentes. Si un egipcio creía estar maldito, su cuerpo enfermaba o moría de miedo. Pero un amuleto protector infundía tanta confianza que podía mover montañas. Era biohacking y psicología ancestrales envueltos en misticismo. ¿Crees que somos diferentes hoy? Para nada. ¿Entiendes exactamente cómo tu smartphone transmite tu voz al otro lado del planeta? La mayoría de la gente cree en la ciencia igual que los egipcios creían en la magia. Simplemente aceptan la palabra de la autoridad. Si mañana todos los libros de texto escribieran que Internet está controlado por hadas invisibles, lo aceptaríamos con la misma tranquilidad. Seguimos creyendo en los gurús del pensamiento positivo y compramos libros sobre cómo influir en la gente. Son las mismas conspiraciones de siempre, solo que con una nueva portada. No nos hemos vuelto más racionales, simplemente hemos cambiado un tipo de magia por otro. En Egipto no había fronteras entre sacerdote, médico y científico. El dios Tot inventó los números, el dios Khnum, el torno de alfarero. Religión y Estado eran una misma cosa. El arquitecto de una pirámide era también el sumo sacerdote. No separaban la fe de la tecnología, y esta era su superpotencia. Pero la verdadera pesadilla comenzó con las matemáticas egipcias. Imagínate, para escribir el número 1965 tenías que dibujar 21 símbolos. No tenían cero ni álgebra. Para multiplicar 8 por 16, simplemente duplicaban los números infinitamente y los sumaban. Parece una tortura, pero fue precisamente este método rudimentario el que usaron para calcular el volumen de una pirámide truncada y determinar pi con increíble precisión. Su astronomía es otra paradoja. Los egipcios nos dieron un calendario de 365 días y una división del año en 12 meses. Pero sus relojes eran demasiado largos. Una hora era simplemente una 12ª parte de la duración de un día. En verano, las horas de luz eran largas y en invierno, cortas. Vivían en un tiempo flexible, ligado al sol y a las inundaciones del Nilo. Los magos egipcios no solo observaban las estrellas,
construyeron un puente entre el cielo y la tierra usando la fe como base. Y al observar sus templos, nos damos cuenta de que sus planos de la realidad eran mucho más fiables que los nuestros, porque los construyeron no solo con piedra, sino con la estructura misma del alma humana. ¿Quieres saber qué otras tecnologías de los dioses seguimos usando hoy sin darnos cuenta? Entonces, sigamos adelante. Imagínense, lo único que podemos considerar un verdadero avance científico de la época faraónica es el mapa de Cano. Parece el título de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? En realidad, se trataba de constelaciones especiales que ayudaban a los egipcios a leer la hora en completa oscuridad. Estos mapas se dibujaban directamente sobre las tapas de los ataúdes y los techos de las tumbas, como un guía espiritual en el más allá. El diagrama más impresionante se encuentra en la tumba del arquitecto Senmut. Representa deidades misteriosas, sectores y estrellas. Pero la cuestión es que, cuando los científicos modernos han intentado comparar estos dibujos con el cielo real, han fracasado. ¿Por qué? Los egipcios valoraban el arte sacro más que la pura precisión. Para ellos, ciencia, religión y magia eran una sola cosa. Pero si su teoría era problemática, la práctica no deja de ser asombrosa. ¿Cómo pudieron construir la Gran Pirámide sin siquiera poder predecir los eclipses solares? Observen las cifras. 2 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2 toneladas. La superficie de la base es de 13 acres, pero la precisión es realmente asombrosa. Los lados están orientados según los puntos cardinales con una precisión difícil de tolerar incluso hoy en día. Las losas de revestimiento están tan firmemente entrelazadas que es imposible insertar entre ellas ni siquiera la hoja de un cuchillo y mucho menos una aguja. ¿Cómo lo lograron? ¿Sin láseres ni computadoras? La respuesta puede decepcionarte o deleitarte. Para nivelar perfectamente el terreno, los egipcios usaron agua. Simplemente excavaron una red de canales y los rellenaron, utilizando la superficie del agua como nivel perfecto. El error fue solo de una fracción porcentual. Y para orientarse hacia el norte, construyeron un horizonte artificial, una pared con un borde perfectamente liso, y capturaron la salida y la puesta de las estrellas, dividiendo el ángulo por la mitad. El mayor secreto reside en la mampostería. El granito y el basalto son rocas extremadamente duras. Un cincel de cobre simplemente se rompe al tocarlos. ¿Existió realmente el acero 2000 años antes de su invención oficial? No. El secreto reside en la arena común. La arena de cuarzo actuaba como un potente abrasivo, permitiendo que las sierras de cobre penetraran literalmente la roca. Esta tecnología requería una paciencia increíble y cientos de miles de horas de trabajo, pero el misterio más aterrador reside en la fase final de la construcción, cuando el cuerpo del faraón Keops fue transportado a la cámara funeraria. Los obreros tuvieron que sellar el paso desde el interior con enormes bloques de granito. Esto plantea una pregunta escalofriante. ¿Fueron realmente emparedados vivos los constructores? ¿Fueron las últimas víctimas de este gran proyecto de construcción? De hecho, los antiguos ingenieros lo habían previsto todo. Oculta dentro de la estructura de la pirámide se encuentra una puerta trasera, un estrecho pozo vertical. Tras bloquear el pasillo principal con pesadas rocas, los trabajadores descendieron al fondo de este pozo y emergieron por una abertura secreta en el pasillo descendente. Regresaron con sus familias, dejando al faraón atrapado para siempre en el granito. Cuando se retiraron los últimos montículos y la caliza blanca se pulió hasta alcanzar un brillo de espejo, la pirámide resplandeció bajo el sol egipcio. Su cima, cubierta de oro, resplandeció como una estrella fugaz. ¿Cuántos años de vida valía este esplendor?
Heródoto intentó encontrar la respuesta, y lo que escuchó de los sacerdotes todavía nos estremece. Ven, te mostraré estos cálculos. Los sacerdotes susurraron cifras escalofriantes a Heródoto. 100.000 personas cada 3 meses, casi 500.000 de trabajadores al año. Imagínense la magnitud. Pero los eruditos modernos niegan con la cabeza. Petrie calculó que había una cuarta parte, y el investigador Dawes Dunham llegó incluso a afirmar que no más de 2.500 personas podrían haber estado en la obra simultáneamente. ¿A quién debemos creer? ¿A las matemáticas o a la leyenda? El propio Heródoto dejó una cita críptica. Primero terminaron la cima, luego la parte central y finalmente la base. Parece absurdo, ¿verdad? Es como si la cima de la pirámide simplemente flotara en el aire mientras los obreros empujaban las piedras debajo. Probablemente estaba describiendo el pulido de la cubierta de arriba abajo, pero esta imagen de una pirámide voladora aún despierta la imaginación. ¿Conoces esas pomposas películas de Hollywood donde miles de esclavos exhaustos arrastran rocas bajo látigos y pobres ancianas son aplastadas bajo ellos? Olvídalo. Los egiptólogos lo consideran una comedia. Primero, no había mujeres en la obra, era el trabajo más brutal y arduo para los hombres. Segundo, ningún capataz habría permitido que una persona fuera aplastada bajo las apisonadoras. ¿Por qué? ¿Por compasión? No, el cuerpo simplemente se habría quedado atascado al instante en el bloque y la obra se habría detenido. Los místicos aún buscan aquí rastros de la Atlántida o fuerzas ocultas, pero la verdad es mucho más poderosa que cualquier magia. Es un triunfo de la voluntad humana. Sin hierro ni maquinaria, usando solo fuerza muscular y tenacidad, los hombres excavaron estas rocas de la tierra. Pero, ¿cómo pudieron transportar la piedra cientos de kilómetros? La respuesta es el Nilo. Sin barcos, no habría pirámides. Pero he aquí la paradoja. Egipto no tenía madera de buena calidad para tablones largos. Sus barcos eran como enormes mosaicos de madera, meticulosamente ensamblados por carpinteros, y lo más increíble es que no tenían ni un solo clavo. Todo el casco se mantenía unido mediante fuerza bruta y cuerdas. Imaginen a este coloso crujiendo sobre las olas del mar, sujeto por cuerdas, para evitar que se rompiera en astillas durante su viaje en busca de oro e incienso. ¿Qué pasaría si te pica un escorpión en una obra como esta? La receta del papiro es sencilla: lamer la herida y recitar un conjuro. En Egipto, la magia y la medicina eran inseparables. Había profesionales especializados, curanderos de dientes, curanderos abdominales e incluso curanderos de cabeza. Pero sus métodos a veces son impactantes. ¿Qué tal curar a un niño obligándolo a tragarse un ratón recién nacido entero? Sí, se han encontrado restos de estas medicinas en los estómagos de momias infantiles, pero no se rían demasiado de su ferocidad. En 1862, el aventurero y anticuario Edwin Smith compró a unos ladrones un rollo de papiro que conmocionó nuestra comprensión. Resultó que, oculto entre los hechizos, se encontraba un auténtico manual quirúrgico. Describía las lesiones más complejas y las rehabilitaciones de mandíbula con tal precisión que parecía escrito por un médico moderno. ¿Cómo sabían todo esto sin rayos X? La respuesta está en la historia de un pergamino robado que Smith conservó hasta su muerte. Y créanme, lo que dice sobre la cirugía cardíaca les hará ver a estos constructores primitivos con otros ojos. Edwin Smith no era un aventurero común ni un delincuente de poca monta. Imaginemos a un hombre que compra un pergamino antiguo a unos ladrones, pero en lugar de simplemente sacarle provecho, se sumerge en su estudio. En aquel entonces, la egiptología estaba en sus inicios, pero Smith ya leía la compleja escritura hierática como si fuera el periódico matutino. Era el guardián de un secreto que más tarde conmocionaría al mundo científico.
Hablamos de los papiros de Evers y Smith, verdaderas joyas entre montañas de basura mágica. Mientras otros pergaminos aconsejaban curar fracturas con hechizos, el texto de Smith hablaba el lenguaje de la reanimación moderna. Estas no son simples notas, son un atlas quirúrgico creado 3000 años antes de Cristo. Piénsenlo. Cuando las cabras aún pastaban en las grandes ciudades, un médico desconocido describió 48 casos clínicos extremadamente complejos. Desde lesiones craneales hasta recaídas de mandíbula, y nada de magia, sin demonios ni espíritus malignos, solo un diagnóstico seco y profesional. Incluso en aquel entonces, los egipcios entendían que el daño cerebral paralizaba el cuerpo y sabían tomar el pulso, llamándolo la voz del corazón. Sentían que esta voz resonaba por todo el cuerpo, conectando los órganos en un solo sistema. Sí, no conocían el sistema circulatorio en el sentido moderno, pero estaban muy cerca de la verdad. ¿Quién estaba detrás de este conocimiento? La sombra del gran Imhotep se cierne sobre estas páginas. Estamos acostumbrados a considerar a Hipócrates el padre de la medicina, pero él se encuentra a medio camino entre nosotros y el verdadero genio, Imhotep. Este hombre merece un busto en todas las instituciones médicas del mundo. Sin embargo, ahí reside el principal misterio. ¿Cómo pudieron estas personas, con su mentalidad casi científica, creer simultáneamente en docenas de deidades con cabezas de animales? Nos parece una contradicción, pero para los egipcios, el mundo era demasiado complejo como para tener una única explicación. Tenían una diversidad de enfoques. ¿Quieres saber cómo surgió el universo? Los egipcios tenían 3 versiones, todas consideradas verdaderas. En una, el dios Atum literalmente escupió el mundo de sí mismo. En otra, el dios alfarero Khnum moldeó a los humanos en el torno, y en la tercera, la más profunda, el dios Ptah creó todo con el poder del pensamiento y la palabra. Esto es pura filosofía del Logos, miles de años antes de su aparición en Grecia. Incluso el escarabajo pelotero común, el escarabajo, era para ellos un símbolo de creación. ¿Por qué? Porque hace rodar una bola delante de sí, de la cual, según los antiguos, nace la vida. De igual modo, el dios Khepri hace rodar el sol por el cielo. Una lógica que nos parece extraña era férrea para ellos. Su religión fue la más tolerante de la historia. No quemaban a los herejes, sino que simplemente añadían deidades extranjeras a su interminable lista: Amón, Osiris, Isis, Anubis. Estos nombres resuenan desde las profundidades del tiempo. Hoy sus templos están vacíos y sus piedras en silencio, pero el conocimiento que dejaron en pergaminos robados aún nos hace cuestionar si realmente somos la civilización más avanzada de la historia. De igual manera, el dios Khepri hace rodar el sol por el cielo. Su lógica, que nos parece extraña, era férrea para ellos. Su religión fue la más tolerante de la historia. No quemaban a los herejes, sino que simplemente añadían deidades extranjeras a su interminable lista: Amón, Osiris, Isis, Anubis. Estos nombres resuenan desde las profundidades del tiempo. Hoy sus templos están vacíos y sus piedras en silencio, pero el conocimiento que dejaron en pergaminos robados aún nos hace cuestionar si realmente somos la civilización más avanzada de la historia. Después de todo, sus dioses no eran meros objetos congelados. Imagínense, el dios Ptah se asocia con el toro sagrado, pero tiene rostro humano. La bella Hathor puede aparecer como una mujer de curvas seductoras en un momento y como una vaca al siguiente. No se trata de simples mitos, es una realidad distinta en la que las deidades adoptaban formas animales, pero nunca llegaron a serlo. Y aquí está la primera pista importante. Estamos acostumbrados a dogmas rígidos, pero para los egipcios, los dioses eran energía fluida. Tomemos como ejemplo a Amón.
Inicialmente, era un dios oculto del aire, un humilde patrón de Tebas. Pero una vez que su ciudad se convirtió en la capital, Amón dio un salto en su carrera que habría provocado la envidia de cualquier político. Absorbió el poder de Ra, se convirtió en Amón-Ra y tomó el control de las mentes y la riqueza del imperio. Imagínense, con el tiempo, los sacerdotes de Amón llegaron a controlar un tercio de todo el territorio egipcio. Era una corporación verdaderamente teocrática. Pero en la cúspide de este poder surgió un hombre que decidió destruirlo todo: Akenatón. El rey hereje, la primera figura verdaderamente viva de la historia mundial. Casi de la noche a la mañana proscribió a miles de deidades, incluso borró el nombre de Amón de los monumentos de su difunto padre. Esto fue más que una simple reforma, fue una guerra sin cuartel por la verdad. ¿Quién era realmente? Un soñador de rostro pálido, el primer monoteísta del mundo, o, como escriben con veneno algunos historiadores, el producto degenerado de un cerebro enfermo. Los escándalos en torno a su vida han azotado durante 3000 años. Se le acusa de tener una aventura con su propia hija y de abandonar a la legendaria belleza Nefertiti por su joven yerno. Su dios, Atón, un disco luminoso con brazos radiantes, se nos presenta hoy como un símbolo casi abstracto y ajeno. ¿Pero era la búsqueda de un creador único o simplemente un instrumento de dictadura absoluta? No lo sabemos con certeza, pero cuando Akenatón murió, intentaron borrarlo de la eternidad. Lo llamaron ese criminal y sus ciudades fueron arrasadas. Pero lo irónico es que es precisamente este criminal quien nos fascina hoy más que todos los grandes faraones conquistadores juntos. Los dioses egipcios sufrieron una muerte lenta y dolorosa. Sobrevivieron a los griegos, a los romanos y al gran Alejandro Magno, hasta que finalmente fueron suplantados por nuevos profetas. Pero cuando uno se sitúa a la sombra de las colosales columnas de Karnak, parece que las piedras aún susurran. Estos templos no eran simples edificios, eran portales creados para conquistar el tiempo mismo. Y al contemplarlos, uno no puede evitar preguntarse, si su civilización era tan primitiva como nos cuentan los libros de texto, ¿por qué sus ruinas aún nos hacen sentir como enanos? Comencemos con una paradoja. El primer templo, el de Senusret I, era un simple cubo de piedra. Pero con el paso de los siglos, la arquitectura egipcia evolucionó hasta convertirse en algo que desafía la lógica y la ingeniería. Imaginen Karnak. No es solo un edificio, es un verdadero bosque de piedra. Sus columnas son tan enormes que 100 personas podrían estar cómodamente de pie sobre un solo capitel. Imagínense, 100 personas sobre un solo pilar. A sus pies no solo se sentirán como enanos, sino como pequeños insectos. Pero este es el principal secreto que nos ocultan los libros de texto. Estamos acostumbrados a ver estas ruinas grises, polvorientas y austeras. Pero para el antiguo Egipto brillaban como una metrópolis moderna. Los muros del templo brillaban con un blanco cegador, palpitando con frescos azules, rojos y verdes. Los obeliscos, que se alzaban 30 metros en el cielo, estaban cubiertos de oro puro. Al mediodía, literalmente cegaban la vista, reflejando la furia del sol. Esta no era una ciudad silenciosa, era una grandiosa explosión de color y un triunfo de la vida. Pero, ¿qué sucedía tras estos muros, inaccesibles para el común de los mortales? Allí comenzaba el reino del misticismo. Cada mañana, al tocar los primeros rayos de sol las columnas, el sacerdote rompía el sello de arcilla de las puertas del santuario. Dentro, en absoluto silencio y oscuridad, yacía una estatua del dios, fundida en oro puro. El sacerdote la lavaba cuidadosamente, la ungía con incienso, la vestía con ropas limpias y la alimentaba como si fuera un soberano viviente. Y al atardecer, se marchaba retrocediendo
y dejando sus huellas para que el espacio permaneciera ritualmente puro. Podrías preguntarte, ¿eran estos dioses realmente meros ídolos fríos? Rotundamente no. En las leyendas populares se comportaban como las estrellas de un reality show escandaloso. Horus y Set discutieron durante décadas, insultándose, transformándose en hipopótamos y gastando bromas elaboradas. El dios supremo Ra se deprimía y se encerraba en una tienda hasta que la diosa del amor lo animaba con su danza. Los egipcios veían en sus dioses no solo poder cósmico, sino también debilidades profundamente humanas. Y mientras la élite erigía portales de oro, el hombre común rezaba en casa. Tenía sus ídolos equivocados, el enano feo pero bondadoso Bes y la diosa hipopótamo Tauret. No exigían oro, cuidaban del sueño de los niños y traían sonrisas al hogar. Las oraciones de los trabajadores comunes nos han llegado y aún nos estremecen. Un artista le escribe al dios Amón: «Mi hijo se está muriendo, estoy desesperado». Y cuando el niño se recupera, no construye una pirámide. Deja una simple frase en una piedra: «El Señor está dispuesto a perdonar». Estos templos sobrevivieron a imperios no porque el granito fuera resistente, sino porque tras cada columna de varias toneladas acechaba una esperanza viva. Y cuando contemplamos hoy a estos colosos, no sentimos el frío de la piedra, sino el pulso de una civilización que creía poder dominar el tiempo. Pero, ¿qué les aguardaba allí donde el tiempo termina? Bienvenidos al mundo de los muertos. Bienvenidos al mundo de los muertos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué seguimos gastando fortunas en fundas de seda para ataúdes y cosméticos caros para quienes ya no los necesitan? No es solo una cuestión de tradición, es un instinto ancestral, casi animal, inalterado durante decenas de miles de años. Mark Twain, con cáustica ironía, describió a los enterradores vaciando las carteras de sus familiares, jugando magistralmente con sus sentimientos de culpa. Pero seamos sinceros, cuando nos encontramos al borde de la tumba, nos impulsa no solo el dolor, sino también un terror primigenio y gélido. Subconscientemente tememos que los muertos nos envidien a nosotros, los vivos, y regresen buscando venganza. Los egipcios lo comprendían mejor que nadie. Para ellos, la muerte no era el final, era una búsqueda compleja, una grandiosa operación especial para salvar la identidad. Pero aquí está el secreto principal. En el antiguo Egipto no existía una sola alma, tal como la entendemos hoy. Se contaba con un conjunto completo de piezas de repuesto para la eternidad. Imaginemos a una persona como un mecanismo complejo que debe desmontarse y ensamblarse tras la muerte. La primera parte es el Ba, un pájaro con tu rostro. Este es tu espíritu móvil que puede volar alrededor del mundo durante el día, pero debe regresar a la momia por la noche, como una estación de carga. El segundo es el Ka, tu doble místico, nacido a tu lado en el torno del alfarero del dios Khnum, y que garantiza que no desaparezcas en el vacío. Y finalmente está el Ak, una luz cegadora y pura, la forma más elevada del espíritu, que incluso los egipcios temían describir en detalle. Pero para que este mecanismo funcionara, se necesitaba un gran ejemplo. Y aquí comienza una historia digna del thriller más oscuro, la historia de Osiris. Fue traicionado y literalmente despedazado por su hermano, Set. Imaginen la desesperación de su esposa, Isis, quien vagó durante años por las orillas del Nilo, recogiendo los restos de su esposo para reconstruirlos, como el primer rompecabezas de la historia de la humanidad. Esto no es solo una leyenda, es un precedente legal. Si Osiris pudo resurgir y convertirse en rey del inframundo, entonces cualquiera de nosotros puede. Los egipcios eran increíblemente alegres. Mientras otros pueblos soñaban con oscuras mazmorras o un éter etéreo,
Los habitantes del Nilo soñaban con los campos de juncos. Este no era un aburrido paraíso en una nube, era un Egipto ideal, donde las mazorcas de maíz se alzaban más altas que un hombre, la cerveza siempre hacía espuma en las jarras y el viento del norte traía un frescor eterno a los jardines. No querían refugiarse en lo desconocido, querían llevar consigo sus comodidades terrenales a la eternidad. Pero el camino a estas vacaciones perfectas pasaba por la Duat, un laberinto lleno de lagos de fuego, serpientes y trampas. Y si crees que las máscaras doradas y las montañas de tesoros en las tumbas son solo para presumir, te equivocas. Es el equipo. Son los sobornos a los guardias y el mapa de los campos minados. Estamos acostumbrados a pensar en ellos como una civilización obsesionada con la muerte. Pero en realidad eran los únicos que creían de verdad que la vida era demasiado hermosa como para ser interrumpida por algo tan trivial como un paro cardíaco. ¿Estás listo para mirar más allá del horizonte y descubrir el precio que pagaron por un boleto a la eternidad? Nuestro viaje acaba de comenzar, pero seamos sinceros, tras esa reluciente fachada de máscaras doradas se escondía un miedo primigenio y atroz. Los egipcios crearon quizás la religión más optimista de la historia, pero sus textos sagrados están constantemente impregnados de auténtica desesperación. Imaginen, el sol se pone y una verdadera historia de terror comienza en el inframundo. El dios Ra navega en su barca por ríos de fuego, luchando contra serpientes gigantes y demonios a cada segundo. Y los que ya están ahí abajo lloran cada vez que el dios abandona su reino, dejándolos de nuevo en la oscuridad más absoluta y resonante. Hay una descripción escalofriante de la tierra del oeste. No hay ventanas ni fuego, y ni siquiera el viento del norte refresca el corazón. Allí reina una soledad eterna. Nadie quería ir. De hecho, los egipcios odiaban tanto la idea de la muerte que temían incluso pronunciarla. Usaban códigos. Ha llegado a la orilla final, descansa de la vida. Para ellos, la muerte era un enemigo personal, al que había que vencer a toda costa. Y a veces esta lucha adquiría formas completamente desquiciadas. ¿Qué tal esto? Cartas a los muertos. Y no es una metáfora. Los arqueólogos encontraron vasijas de barro comunes y corrientes cubiertas de quejas airadas. Un esposo le escribe a su difunta esposa, Anquera: ¿qué daño te he hecho? Contraté al mejor médico para ti, derramé un mar de lágrimas, no he tocado a otra mujer en 3 años. ¿Por qué me arruinas la vida ahora? Te demandaremos ante los dioses. Creía sinceramente que el espíritu de su esposa había regresado del más allá para hacerle daño. ¿Y saben qué hacían los ladrones de tumbas para evitar la venganza? No solo robaban oro, desmembraban momias. No por crueldad, sino para que los muertos no pudieran resucitar físicamente y atormentarlos. Pero para que el espíritu tuviera alguna posibilidad de alcanzar la dicha eterna, necesitaba un ancla en nuestro mundo, su cuerpo. Así nació la mayor tecnología de la antigüedad, la momificación. No es solo embalsamamiento, es un intento de engañar a la biología. En la época de las pirámides era como crear una estatua hiperrealista. El cuerpo se cubría de resina y se envolvía tan firmemente que se conservaban incluso las más pequeñas arrugas y expresiones faciales. Más tarde, el proceso se volvió aún más sofisticado. Imaginen un quirófano estéril y aterrador. Se utilizaba un gancho especial para extraer el cerebro por la nariz. Se abría el abdomen, se extraían los órganos, pero siempre se dejaba el corazón. ¿Por qué? Porque los egipcios creían que la mente, la conciencia y la memoria no residían en la cabeza, sino en el pecho. Era el corazón el que sería juzgado en el juicio final. Hay una leyenda sobre un arqueólogo que intentó salvar a una momia de una inundación repentina, solo. No tenía cuerda que tirar, así que se abrazó al muerto al cuello para escapar de la tumba. Un rayo le permitió escapar y resbaló.
justo cuando la cabeza de la momia caía sobre su hombro. Se giró y vio las cuencas de los ojos vacías, que parecían mirarlo con coquetería desde la oscuridad. Que esto sea cierto o no es irrelevante. Lo que importa es que este miedo al pasado viviente sigue vivo en nosotros hasta el día de hoy. ¿Pero por qué gastaron fortunas en estos aterradores capullos? La respuesta es simple. Creían que mientras quedara una pizca de carne, su historia personal no terminaría en la eternidad. Así lo creían los egipcios. Mientras la carne esté intacta, el alma estará viva. Pero, ¿cómo engañaban al tiempo? Si consultan las obras de Heródoto, encontrarán una auténtica guía para el más allá. Pero cuidado, este antiguo bloguero de viajes solía exagerar la realidad. Describió horribles inyecciones de aceite de cedro que supuestamente disolvían las vísceras, pero los químicos modernos niegan con la cabeza. El aceite de enebro, que en realidad se utilizaba, es incapaz de lograr tal efecto. El verdadero secreto de la eternidad residía en otra parte, en el natrón. Es una sal natural especial que extrae toda la humedad del cuerpo. Durante mucho tiempo, se creyó que los difuntos eran literalmente sumergidos en baños de sal como pepinos. Pero piénsenlo, ¿por qué añadir agua si el objetivo principal es la sequedad? Para resolver este debate, los científicos recurrieron a un aterrador experimento. El químico Edward Lucas momificó pollos y palomas, y el señor Sanson de Glasgow fue aún más lejos y utilizó, imagínense, el pulgar de un difunto. ¿El resultado? Solo la sal seca produce el mismo efecto de preservación egipcia que vemos en los museos 3000 años después. Pero incluso las mejores momias acababan degenerando en patéticos adornos. Su piel se arrugaba, sus rostros se descolgaban, y ahí es donde entraban los cirujanos plásticos de la dinastía 21. Cuando los sacerdotes abrían las tumbas antiguas para salvarlas de los ladrones, se horrorizaban ante la apariencia de los faraones, así que decidieron, los mejoraremos. Esta era la era de la personalización funeraria extrema. Los cuerpos se rellenaban con arena, serrín y ceniza a través de incisiones en la piel para restaurar su volumen natural. A los difuntos se les ponía labios rojos, cejas pintadas, pelucas lujosas y ojos artificiales de piedra. Ya no eran simples restos, eran muñecos espeluznantes e hiperrealistas, listos para la eternidad. Una sola momia requería una cantidad increíble de tela, hasta 800 metros cuadrados. Se usaba de todo, desde materiales del templo hasta sábanas familiares viejas, con marcas de lavandería. Imaginen la magnitud. El cuerpo se transformaba en un capullo rígido, envuelto en resina ardiente. Pero ni siquiera esta protección fue suficiente para protegerlo del peor enemigo, la codicia humana. Había ladrones por todas partes, y a veces los propios embalsamadores eran los culpables. El arqueólogo Winlock descubrió la momia de una mujer que había sido robada incluso antes de que la resina se secara. El ladrón había perforado un agujero en el pecho de la difunta para extraer los amuletos, dejando huellas de manos en la resina endurecida. Pero el misterio más oscuro aguardaba a los investigadores en 1872. En una cueva secreta entre los grandes reyes se descubrió una momia, que el famoso Gastón Maspero inicialmente ignoró. Y lo que yacía bajo sus vendajes aún hiela la sangre. Imaginen un sencillo ataúd blanco, sin nombre, sin título, sin inscripción. Para el antiguo Egipto, esto no era solo modestia, sino un intento de borrar a una persona de la eternidad. Pero lo más extraño estaba dentro. La momia estaba cosida con la piel de un carnero blanco. Para los egipcios, esto se consideraba impuro, casi profanador. Cuando Gastón Maspero comenzó a examinar el cuerpo, la humedad cambiante comenzó a deteriorarse rápidamente,
como si la historia misma se estuviera desmoronando. La piel de oveja ocultaba vendajes comunes, pero lo que los científicos vieron al retirarlos los dejó paralizados de horror. Ante ellos se encontraba un joven, con el rostro paralizado, en un grito inhumano. Sus músculos faciales estaban tan contorsionados que Maspero y su médico llegaron a una conclusión aterradora. El niño había sido envenenado y el veneno le había provocado terribles convulsiones. O era aún peor. Maspero sospechaba que habían empezado a vendarlo mientras aún estaba vivo, mientras aún respiraba. ¿Quién era? Algunos querían creer que era el rey hereje, Akenatón, pero los hechos dicen lo contrario. Era un joven de unos 27 años, enterrado apresuradamente. Ni siquiera le extrajeron las entrañas, simplemente cubrieron su cuerpo con sal. Lo más probable es que fuera un príncipe que había cometido un crimen terrible, quizás una conspiración contra el faraón. Fue despojado de su nombre y sepultado como es debido, pero permaneció en la tumba real. Un misterio que ni siquiera Sherlock Holmes pudo resolver. Pero ¿por qué los egipcios estaban tan obsesionados con la preservación del cuerpo? Creían, sin cuerpo no hay eternidad. Esta obsesión transformó a Egipto en una gigantesca obra en construcción. Todo comenzó con simples fosas en la arena, donde el propio viento seco transformaba a los muertos en momias. Pero con el tiempo, el apetito creció. Aparecieron las mastabas, bancos de piedra sobre las tumbas, y entonces el genio Imhotep decidió apilar una mastaba sobre otra, y así nació la primera pirámide escalonada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se construyó una pirámide? Existe una hermosa teoría. Es una representación en piedra de los rayos del sol filtrándose entre las nubes. El faraón estaba literalmente construyendo una escalera para llegar al dios Ra, pero estos proyectos titánicos tenían un defecto fatal, servían como un gigantesco cartel de «aquí hay oro» para los ladrones. Finalmente, los faraones recurrieron a la astucia. Separaron el lugar de enterramiento del lugar de culto. Se excavaron tumbas profundamente en las paredes rocosas del Valle de los Reyes, ocultando cuidadosamente sus entradas, y se construyeron opulentos templos funerarios a gran distancia para confundir a los ladrones. Pero ni siquiera esto era una garantía. Casi todas las tumbas, incluida la famosa tumba de Tutankamón, se abrieron en la antigüedad. A menudo lo hacían los mismos obreros que las construyeron. Allí, en la oscuridad de las rocas, se crearon laberintos enteros. Las paredes se pintaron con escenas del Libro de los Muertos y se dejó una puerta falsa para el alma, un portal por el que el espíritu podía entrar al mundo de los vivos. Se colocaron estatuas en cámaras especiales que miraban al mundo a través de diminutas aberturas. Todo esto constituía una compleja máquina de resurrección, y cuanto más complejas se volvían las tumbas, más sofisticados eran los sarcófagos, desde simples cajas hasta matrioscas engastadas en oro y piedra. Pero hablaremos de estos estuches para la eternidad por separado. Así que optamos por estos casos de eternidad. Imagina despertar en completa oscuridad, pero tu ataúd tiene ojos, literalmente. En la antigua Heracleópolis se pintaban un par de ojos en las paredes de los sarcófagos, justo a la altura del rostro del difunto, para que pudieran espiar el mundo de los vivos. Y para entretenerlos, las paredes interiores se cubrían con 6 volúmenes de textos mágicos. Era una especie de código de trucos para navegar con éxito en el más allá. Con el tiempo, los egipcios se dieron cuenta de que un simple ataúd no era suficiente. Aparecieron ataúdes con forma de cuerpos humanos, las mismas momias que estamos acostumbrados a ver en las películas. Los primeros se llamaron rishi, que significa emplumados. Parecían como si una diosa hubiera abrazado al difunto con sus alas.
pero la verdadera sorpresa fue el descubrimiento de Howard Carter y Lord Carnarvon. La tumba de Tutankamón reveló el principio de la matrioska: 3 ataúdes encajados uno dentro del otro, luego un sarcófago de piedra y 3 enormes ataúdes dorados más encima. 7 capas de protección, y mientras que los ataúdes exteriores eran simplemente lujosos, el interior, imagínense una tonelada de oro puro. Esos son más de 1000 kilogramos de metal precioso, y esto para Tutankamón, quien, a decir verdad, era un gobernante de menor rango. Da miedo imaginar lo que se escondía en las tumbas de grandes faraones como Amenhotep el Magnífico, que fueron saqueadas por ladrones en la antigüedad. Pero el ataúd era solo la mitad de la batalla. Para que la máquina de resurrección funcionara, el alma tenía que ser literalmente extraída del cuerpo sin vida. El día del funeral comenzó el verdadero espectáculo. La procesión fúnebre fue encabezada por los dolientes, y si la familia no estaba particularmente afligida, contrataban a profesionales que lloraban con un arte tan artístico que Hollywood envidiaría. Entre los bailarines y sacerdotes flotaba una extraña figura, el Tequenu. Era un hombre envuelto en pieles de animales y acurrucado en posición fetal. ¿Qué era? ¿Un símbolo de renacimiento o un macabro recordatorio de antiguos sacrificios humanos? Los académicos aún debaten. El clímax se alcanzaba a la entrada de la tumba. Un sacerdote vestido con piel de leopardo realizaba el ritual de la apertura de la boca. Tocaba la boca de la momia con instrumentos especiales para que volviera a hablar y, sobre todo, a comer. Al fin y al cabo, los egipcios eran pragmáticos, entendían que, en el más allá, la gente querría un refrigerio. Los faraones recibían los mejores vinos y jamones, y los pobres un par de panes planos. Pero, ¿qué pasaba si se acababan las provisiones y los niños olvidaban traer comida fresca? Los egipcios idearon un truco brillante. Tallaban menús mágicos en las paredes. Se creía que si un transeúnte casual simplemente leía la lista de ingredientes en voz alta, el difunto los recibiría de inmediato en el mundo espiritual. Una especie de orden vocal para la comida desde la antigüedad. Para evitar trabajar en los campos del paraíso, se colocaban usheptis, pequeñas estatuillas que representaban sirvientes, en la tumba. En cuanto los dioses llamaban al difunto a trabajar, la estatuilla debía gritar «Aquí estoy» y arar en lugar de su amo. Desde las máscaras doradas hasta los brotes de los lechos de Osiris, con grano vivo, cada detalle de esta tumba proclamaba que la muerte no existía. Solo había preparación, oro y una sed infinita de vida. Pero el oro y los brotes de trigo son solo el comienzo. Imaginen, algunas joyas egipcias eran tan frágiles que era imposible usarlas en vida. Era una moda exclusiva de los difuntos, collares, anillos y pulseras que se desmoronaban con un solo aliento. Pero esta fragilidad ocultaba una poderosa protección. Por ejemplo, un collar con la imagen de un buitre no era solo una joya, sino un chaleco antibalas personal para la diosa Mut. Y ahora, el truco principal de los antiguos egipcios, el escarabajo. Si compras un amuleto así hoy en una tienda cerca de las pirámides, ten en cuenta esto: el 99% de las veces es una falsificación barata. Un escarabajo mágico auténtico debería estar hecho de piedra verde oscuro y ser del tamaño aproximado de la palma de la mano. ¿Por qué? Para salvarte la vida en el más allá. Un hechizo del libro de los muertos estaba grabado en su vientre, silenciando literalmente tu corazón ante el juicio de los dioses. Pero aún tienes que llegar a la corte. Imagina el más allá como una misión peligrosa. Tienes que cruzar un río a nado, pero el barquero no es precisamente un buen tipo. Tendrás que sobornarlo o colmarlo de halagos, y serpientes gigantes y monstruos con cabeza de bestia te esperan en cada esquina. ¿Cómo sobrevivir?
usa el libro de los muertos. Olvídate del título pretencioso. En realidad, es una guía práctica sobre cómo no cometer errores en el más allá. Hay capítulos para cada ocasión: cómo evitar ser decapitado, cómo evitar morir una segunda vez, y mi favorito, cómo evitar comer comida chatarra por accidente en lugar de comida. Toda la magia egipcia dependía del poder de las palabras. Conocer el nombre de un demonio significaba obtener poder sobre él. El difunto gritaba literalmente a la cara de los dioses: «¡Los conozco! Sé sus nombres», y estos se veían obligados a dejarlo pasar. Era un mundo donde incluso los ladrones de tumbas temían no a los fantasmas, sino a las acciones legales. Las inscripciones en las tumbas no eran las maldiciones de momias de las películas de Hollywood, sino una advertencia oficial: si dañas un solo ladrillo, te arrastraré a los tribunales del Tribunal Celestial. Y aquí es donde comienza la ironía de la historia. Mientras los faraones gastaban fortunas en embalsamamiento, sus cuerpos a menudo se convertían en polvo en sus sarcófagos dorados. Mientras tanto, los pobres, simplemente enterrados en la arena caliente del desierto, se conservaban en perfectas condiciones. La naturaleza demostró ser mejor embalsamadora que los sacerdotes. Pero el jefe final aguardaba a todos en el salón de las dos verdades. Era un auténtico juicio. 42 jueces divinos, el taquígrafo divino Tot y una enorme balanza. La pluma de la diosa de la verdad se colocaba en una balanza y tu corazón en la otra. Si pecabas, tu corazón se entristecía, y entonces eso emergió de las sombras. El monstruo Amat, un híbrido entre cocodrilo, león e hipopótamo. Simplemente devoraba tu alma y te perdías para siempre. Esta era la segunda muerte. ¿Crees que los egipcios se arrepentían de sus pecados con horror? Para nada. Simplemente compraron ese mismo amuleto de escarabajo que les decía a sus corazones: no te atrevas a testificar en mi contra. Los antiguos egipcios creían en la justicia, pero por si acaso siempre llevaban una hoja mágica en el bolsillo para burlar incluso a los dioses. Pero no se dejen engañar por las imágenes planas. Tras ellas acechaba un horror salvaje de la nada. Los egipcios literalmente piratearon el sistema, transformando sus rituales en un audaz plan de escape de los monstruos ansiosos por devorar sus almas eternas.